fui amigo de Sergio Magaña y un día estaba en su casa y le dije que me venía a Querétaro. Y textualmente el maestro me dijo: ¿estás pendejo o estás enamorado? ¿No? Fue lo segundo, por un lado. Por otro lado, yo la primera vez que vine a Querétaro viví un déjà vu y me sorprendió muchísimo darme cuenta que yo conocía la ciudad de Querétaro sin haber estado nunca en ella. Eso me movió los cimientos del subconsciente y yo dije: no, pues en esta ciudad me voy a quedar. Fíjate que en materia de títeres y marionetas, porque finalmente solo hago prácticamente teatro de marionetas, he tenido muchísimas experiencias porque me han permitido solventar la economía de una manera sencilla. Pero lo que mejor hice en estos años, y digo lo mejor porque me ha permitido mantener en repertorio durante varios años ciertas obras, son tres. La Cáscara de Naranja, porque la curiosidad de las botellas que sonaban le dio mucha popularidad. Luego hice un espectáculo que se llamó El Burro, que era un espectáculo bastante informal con telas colgadas de alambres o de la mano. Y entonces esa informalidad me gustó mucho y le dio cierto prestigio a la obra. Claro, debo advertir que en esa época el Estado tenía mucho dinero, era la época de López Portillo, el petróleo aportaba mucho dinero y el mismo López Portillo le entregó a su mujer las tareas culturales que se realizaban en lo que se llamó Fonapaz. Y al mismo tiempo el ISSSTE y el gobierno de la Ciudad de México hacían muchísimo teatro popular, en donde las marionetas caían como anillo al dedo. Entonces, la Cáscara de Naranja me duró como 20 años y El Burro me duró como 15. En Cancún, cuando llegó el año 2000, gracias a un consorcio hotelero, monté una versión de Don Quijote con marionetas. Y otra vez eso me permitió, bueno, todavía la tengo en repertorio, o sea que ya vamos para 16 años y seguimos haciendo el Quijote con las marionetas. Esas tres obras a mí me parecen fundamentales para mi propia experiencia. En esos años la ciudad de Querétaro era una ciudad muy pequeña. Yo, por ejemplo, intenté hacer una obra para la calle y la pusimos frente a donde hoy está el Vancomer, ahí en la Jardín Cenea, que entonces se llamaba Plaza Obregón. No había gente en la calle para que la viera, así de pequeñito era Querétaro. Pero intentamos, y lo mejor que hicimos en la universidad fue fundar una revista, la revista Repertorio, que años más tarde, ya no en mis manos, sino en las de Rodolfo Obregón, llegó a ser una revista de alcance continental, de muy buen nivel. Claro, me fui a Cancún, estuve allá 13 años y cuando regresé me encontré con la novedad de que Rodolfo Obregón había hecho una actividad teatral realmente importante, muy bien financiada y sobre todo con un nivel intelectual muy elevado. El teatro de repertorio que ellos manejaban pues era de primer nivel, no solamente para México, sino para cualquier país del mundo. Y otra vez, a partir de la experiencia de Rodolfo Obregón, muchos grupos vi que se habían extendido sus experiencias teatrales y encontré un buen número de grupos independientes y otro buen número de teatros instalados en casas coloniales que se habían dedicado, para mi sorpresa, al teatro comercial. Los cómicos de la legua ya tenían su mesón, los Ravel no habían dejado de trabajar en su corral de comedias y pues en Querétaro encontré muchísimo teatro.
sobre todo independiente, derivado por un lado de los que había trabajado con Rodolfo Obregón y de la escuela de teatro que después de Rodolfo Obregón se fundó, y también ha dado una enorme cantidad, realmente enorme cantidad de grupos independientes que trabajan pues aquí en esta ciudad que tiene muchos grupos de teatro y tiene poco público. Tuve la suerte de conectar mi Quijote con marionetas para 2 años de trabajo de teatro escolar en el Distrito Federal. Al mismo tiempo me acerqué a mi buen amigo Jaime Chabó. El trabajo en la Ciudad de México pues lo significaba que podía venir con mucha frecuencia aquí a Querétaro, porque mi casa, digamos, estaba aquí en Querétaro, aunque yo también vivía en el Distrito Federal trabajando. Entonces él me propuso, le habló a Manuel Naredo para que yo coordinara una página para Querétaro en la sección República del Teatro de Paso de Gato. Me parece que es la mejor revista de teatro que se ha hecho en toda la historia de las revistas de teatro de México. Realmente su nivel intelectual, la belleza de las páginas es indiscutible, pues. La vida me ha enseñado a no hacer proyectos de largo alcance porque es difícil cumplirlos, ¿no? Más bien te podría decir lo que ahora me parece que va a ser muy importante para mí, que es la recreación de la vida del Cucho Montes. El Cucho Montes es un ladrón más importante para Querétaro que Chucho el Roto, porque el Chucho el Roto pues nació en Tlaxcala, robó en Veracruz, en la Ciudad de México, y pues así como que una feliz coincidencia lo dejó aquí en Querétaro. Pero el Cucho Montes nació en La Cañada. El Cucho Montes es un bandido que todavía veneran los concheros. Incluso tiene su imagen en la iglesia de San Pedro, ahí en La Cañada. Eso me parece muy importante. Lo voy a hacer con títeres porque mi intención es difundirlo en La Cañada sobre todo. Y porque también me gustaría trabajar los gallos blancos como un elemento para el teatro de títeres y marionetas. En ese tiempo Querétaro no era una ciudad turística y tampoco era una ciudad industrial, estaba empezando a hacerlo. Quiero decir que para entonces Querétaro era una ciudad bastante provinciana, y entonces lo que hicimos con la revista Repertorio también tenía un sesgo provinciano, pero se hizo en colaboración con la Universidad del Estado de México. Prestó al editor para que echara a andar un proyecto editorial en la Universidad de Querétaro. También por primera vez se hacía extensión universitaria, por primera vez había difusión cultural. Esos departamentos culturales en la rectoría de Mariano Palacios, los Cómicos de la Legua, hacían teatro a partir de la universidad, pero dentro de la organización académica y de difusión, la universidad no tenía departamentos especializados. Se echó a andar el proyecto editorial y por eso hicimos la revista Repertorio. No había manera de encontrar en ninguna librería, ni de viejo, el libro La vida del drama de Eric Bentley, que todavía es fundamental para quien desee conocer el teatro. Tenía como 30 o 40 años de haberse terminado de vender en las librerías del mundo y ya no lo volvieron a editar. Para publicar por capítulos el libro de Bentley, o sea, fusilarnos el libro de Bentley. Esa era la intención, poner al alcance de la gente de teatro del país un libro que no se conocía. Para desgracia nuestra, casi cuando ya estábamos por terminar de publicar el libro, apareció una reedición del libro de Bentley. El otro era publicar a lo que entonces se llamaba la nueva dramaturgia, que estoy hablando de las primeras obras de Víctor Hugo Rascón Banda y toda esa gente que salió de los talleres de Argüelles, de Carballido, de Leñero, que eran jóvenes entonces y que empezaban a
a reemplazar a los maestros del siglo XX, pues Jesús González Dávila, Sabina Berman, Guillermo Schmidhuber. A toda esa gente la publicamos porque la revista Repertorio publicaba obras y el suplemento que era el libro de Bentley. Realmente cuando regresé tuve que volver a actualizarme porque pues el teatro, como todas las cosas de la vida, pues caminan a veces a pasos muy ligeros. Logré hacer 2 trabajos que me llenaron de satisfacción. Uno, Sensacional de Maricones de Legón, y el otro, Roma después de la Vía, de Daniel Serrano. Esas 2 obras las considero en los códigos del teatro que se hace en el siglo XXI, y pues el público creo que así lo recibió. Por ejemplo, el teatro comercial en la Ciudad de México, digamos que vive una permanente crisis, ¿no? En Querétaro goza de excelente salud. Entonces, me parece que en el futuro se va a afincar el teatro comercial como una oferta para que la gente se divierta. Al mismo tiempo, entre la universidad y actores que llegan o que se forman en otros lados y vienen a vivir en Querétaro, pienso que el teatro va a conseguir un desarrollo estético que ya lo tiene, pero lo tendrá mucho más arriba, supongo. El trabajo de Mariana Arta Sánchez, por ejemplo, es bastante profesional, bastante serio. El talento de ella como escritora permite que las obras realmente sean obras de gran calado. Cuando hizo Gritos y Susurros y ahora que hizo Arquitectura del Silencio, realmente logró unos niveles estéticos muy elevados, pero muy elevados. Y entonces, gentes como ellos marcan la pauta de lo que puede llegar a ser el teatro en Querétaro, y esto a un nivel muy personal. Yo siento que el teatro es una manera muy efectiva de poner en el escenario de las discusiones temas que le interesan a toda la sociedad. Y digo que es un medio cómodo porque si lo comparamos con el cine, que es tan caro, pues el teatro nos permite la inmediatez, no solo a la hora de hacer el espectáculo, sino a la hora de producir. Entonces me parece que el teatro tiene un gran futuro en Querétaro y en México.